Vamos a hablar de antivirales. Antivirales. Para ingresar al tema, primero tenemos que saber qué es un virus. ¿Sí? Un virus es una entidad biológica, no se lo considera un ser vivo, es una entidad biológica compuesta por un material genético, que puede ser ADN o ARN, envuelto en una capside, que es una cubierta proteica, rodeado o no por una envoltura que es una bicapa lipídica. ¿Sí? Las características de los virus es que son parásitos intracelulares, es decir, que necesitan sí o sí de una célula huésped para vivir. ¿Cuáles son los virus que atacan la cavidad bucal y de los que nosotros nos tenemos que conocer y saber cómo tratar este tipo de patologías? Son los de ADN cubiertos, que son los que vamos a trabajar ahora, y los de ARN cubiertos, que es el virus de la inmunodeficiencia que provoca el SIDA, ¿sí? Este virus no lo vamos a tratar porque es un virus que se trabaja de manera multidisciplinaria con los médicos. Sí, vamos a ver cómo trabajamos con los virus del herpes humano, que saben que son del 1 al 8, el virus del herpes simple 1 y 2 que generan el herpes simple o la gingivoestomatitis herpética, el de la varicela zoster, el virus del Epstein-Barr que va a producir la mononucleosis infecciosa, la leucoplasia pilosa, que es es patognomónico del virus del SIDA también, el linfoma de Burkitt, el carcinoma nasofaríngeo, todos esos son generados por el virus del Epstein-Barr. El citomegalovirus y después el virus de 6, 7 y 8. A ver, todos estos virus pueden ser tratados con antivirales que inhiben la ADN polimerasa, que son los análogos de los nucleósidos. Vamos a ver el aciclovir, el valaciclovir, famciclovir y el ganciclovir. Nosotros vamos a desarrollar el aciclovir y el ganciclovir, y de los análogos de los pirofosfato vamos a ver el foscarnet. ¿Cómo actúan los antivirales? O sea, ¿cuál es el mecanismo de acción? Es inhibir la síntesis del ADN viral y la replicación viral. Quiere decir que nosotros vamos a necesitar que ese virus esté en replicación para que todos estos antivirales puedan ejercer su función. Esto es muy importante. Dentro de la ciclovir, la farmacocinética, tenemos dentro de la vía de administración, puede administrarse por vía intravenosa, solo en infecciones graves, por vía oral para el herpes labial y por vía tópica, que tiene un poquito menos de función. La absorción por vía oral es escasa o moderada en intestino, se distribuye ampliamente, alcanza concentraciones terapéuticas en líquido cefalorraquídeo, tiene una biodisponibilidad del 15 al 30%, se une de forma baja a las proteínas, tiene una vida media oral corta, de 2 horas y media. En recién nacidos aumenta por la inmadurez del metabolismo, ¿sí? A 4 horas, y de 20 horas en pacientes anúricos. Se metaboliza en hígado y se excreta por vía renal, tanto por filtración glomerular como por secreción tubular. Dentro de los efectos adversos tenemos por vía oral, es bien tolerado. Hay reacciones excepcionales que pueden producir náuseas, vómitos, exantema cutáneo, aturdimiento, cefalea. A nivel de vía intravenosa va a haber nefrotoxicidad o neurotoxicidad, flebitis en el punto de infunción, exantema cutáneo, náuseas, vómitos y irritantes si es C extravasa. A nivel de vía tópica va a haber una sensación de quemadura o prurito y eritema en la zona donde se aplica. Hay que tener en cuenta que tiene interacciones con el probenecid, que es un uricosúrico,
y los fármacos que alteran la función renal. Que también hay que tener en cuenta los excipientes, tiene metabisulfito de sodio, ustedes vieron el metabisulfito en los anestésicos locales también, es un conservante que es muy alergeno, tiene sorbitol, tiene alcohol bencílico y fructuosa. Hay pacientes que son intolerantes a la fructuosa y eso tienen que saber. ¿Cuáles son las precauciones del aciclovir? Los pacientes inmunodeprimidos tenemos el riesgo de púrpura trombocitopénica. En pacientes trombocitopénicos el síndrome urémico hemolítico. Los pacientes con insuficiencia renal es un fármaco que afecta a nivel renal, entonces vamos a tener que, si se administra por vía intravenosa, la hidratación del paciente tenemos que controlarla y mantenerlo bien hidratado para evitar justamente esta insuficiencia y la nefrotoxicidad. En pacientes deshidratados también hay que tener precaución por esta misma razón. En pacientes con enfermedades neurológicas y hepáticas, la vía intravenosa hay que controlarla porque afecta el equilibrio hidrolítico y aumenta la insuficiencia renal. ¿Sí? En embarazadas no es recomendado, podría utilizarse, pero son infecciones graves y bajo control médico. Dentro de las contraindicaciones tenemos, como siempre, hipersensibilidad e intolerancias a los componentes, tanto al principio activo como los excipientes. Datos farmacológicos importantes. Hay que conservarlo de 15 a 25 en nuestra zona. Bueno, si es de 15 a 25 hay que conservarlo en heladera, protegerlo de la humedad y la luz. La solución oral, hay que tener en cuenta que si es una solución sin reconstituir, puede durar hasta 24 meses, pero si se prepara, esta es la que viene, las preparaciones que vienen en el polvito que hay que agregar líquido. ¿Sí? Al prepararlo solo dura 30 días. Las soluciones inyectables, vienen con polvo seco que hay que reconstituir con 500 miligramos de solución fisiológica o solución agua estéril. Y esto una vez preparado solo se mantiene por 12 horas a temperatura ambiente. Hay que tener en cuenta también que precipita a temperaturas bajas. ¿Cuál es el mecanismo de acción del aciclovir? El aciclovir es primero fosforilado por una enzima del virus. Es por eso que necesita que el virus esté en replicación para que exista justamente esta enzima que va a fosforilar al aciclovir, que es el fármaco, un profármaco, para activarlo a aciclovir trifosfato, y este es el que inhibe la replicación del ácido nucleico viral por esas tres vías. ¿Sí? Con que sepan que el aciclovir, el mecanismo de acción es inhibir la replicación del ácido nucleico viral, estamos bien. ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia de estos virus al aciclovir? Es alterando la timidincinasa, que es la enzima viral, o alterando la polimerasa del DNA. Tenemos que tener en cuenta que si es resistente al aciclovir, es resistente a todos los análogos de los nucleósidos y por eso tenemos que ir a la alternativa del análogo del pirofosfato, que es el foscarnet. Estas son las marcas comerciales que vienen en Argentina de aciclovir y las formas de administración. Y las indicaciones del aciclovir es para el virus del herpes simple y la varicela zóster. Tenemos que tener en cuenta que la patología tiene que estar en etapa de pródromo, o sea, iniciándose las vesículas. Una vez que están en costra, el tratamiento ya no es eficaz. Saben que las patologías virales son autolimitantes, es decir, tienen un tiempo, se exacerban y se reducen y se curan solas, ¿sí? Por eso es importante reconocer en pacientes inmunodeprimidos
es importante hacer una terapia antiviral porque se puede complicar. Pero en pacientes inmunocompetentes hay que ver y hay que determinar bien si realmente es necesario o no hacer una terapia con antivirales. Para huéspedes inmunodeprimidos, como dijimos, la dosis máxima diaria es de 80 miligramos por kilo día, sin excederse los 1200 miligramos día. Por vía oral se utilizan comprimidos de 400 miligramos cada 8 horas por hasta, ¿sí? No necesariamente es un tratamiento de 10 días, es hasta 10 días, o sería 4 mililitros de solución cada 6 horas por 7 días, mínimo. La vía intravenosa se da de 5 a 10 miligramos por kilo cada 8 horas, con estricta vigilancia intrahospitalaria, y en pacientes con SIDA o enfermedades diseminadas, el tratamiento aumenta a 21 días. La vía tópica se da por unidad, esta es la dosis, que en general se da para los tratamientos en crema, es lo que ustedes tienen que indicar en las recetas. Es unidad crema, punta de dedo índice, ese es el tamaño y la dosis de la aplicación tópica, 6 veces por día por 7 días. En gingivoestomatitis herpética se inicia el tratamiento antes o hasta las 72 horas iniciado el pródromo, o sea, los primeros síntomas de la enfermedad. Tiene una eficacia controvertida. Por vía oral se da de 60 miligramos por kilo por día, con un máximo de dosis diaria de 200 miligramos cada 6 horas por 7 días. En caso de recidivas, se administra por vía oral a menores de 12 años de 200 miligramos 5 veces al día. No se da durante el sueño, o sea, se deja que el paciente descanse en las horas de sueño y se retoma en las horas del día, o 400 miligramos cada 12 horas, que sería 800 miligramos día, o 400 miligramos cada 8 horas por 5 días, que serían un total de 1200 miligramos día. El tratamiento tópico es eso, punta de dedo índice en pomada 6 veces al día por 7 días. Tenemos que tener en cuenta que la duración del tratamiento depende de la gravedad de la lesión, de la enfermedad, del estado del enfermo y de la respuesta al tratamiento. El ganciclovir es un análogo del aciclovir que está reservado solo para citomegalovirus, es altamente tóxico, ¿sí? Se reserva para colitis esofagitis o neumonitis producidas por citomegalovirus, para retinitis por citomegalovirus en SIDA, para reducir el riesgo de sarcoma de Kaposi y de infecciones de citomegalovirus en trasplantados, ¿sí? Es totalmente reservado para pacientes con citomegalovirus. Las reacciones adversas son graves, puede dar leucopenia, neutropenia, anemia, trombocitopenia, pancitopenia y fallo de la médula ósea. Tiene alta toxicidad sistémica, es carcinogénico y teratogénico. ¿Sí? Por eso está contraindicado en embarazadas en lactancia, genera hipersensibilidad, y en pacientes con valores bajos de plaquetas y glóbulos blancos. Y el último, que es el Foscarnet, ok, todavía no. Tenemos la farmacocinética del ganciclovir, se da solo por vía intravenosa, es la única vía que es de administración, es de 5 miligramos por kilo una vez al día por 7 días, por perfusión intravenosa. Esto te indica que es por 1 hora, o sea que la administración tiene que ser lenta, con mucho líquido, justamente para evitar las reacciones adversas a nivel renal. Tiene buena concentración en líquido cefalorraquídeo y se elimina por vía renal. Hay que tener en cuenta que la presentación comercial es un ganciclovir sódico, tiene mucho sodio, o sea, mucha sal, teniendo en cuenta que
la dosis diaria máxima indicada por la OMS es de 2 gramos, este tiene 46 miligramos de sodio, es más o menos un 36% de la dosis diaria. Entonces, para los pacientes que necesitan una dieta baja en sodio, estos pacientes tienen que tener en cuenta que el ganciclovir tiene altas dosis de sodio. La resistencia al ganciclovir va a aumentar con el tiempo de uso. El mecanismo de resistencia es la mutación de la fosfotransferasa y se realiza el control de resistencia por pruebas de susceptibilidad antiviral. Las interacciones son muchísimas, ¿sí? Vimos que es altamente tóxico y hay que reservarse. Solo se utiliza ganciclovir cuando los beneficios superan a los posibles riesgos. Las interacciones con imipemen y cilastatina producen convulsiones, con sidobudina causan neutropenia y anemia. Esto es una interacción a nivel farmacodinámico. A nivel farmacocinético, con probenecid, que es un uricosúrico, disminuye el aclaramiento renal. Hay con medicamentos con efecto mielosupresor conocido, va a afectar la función renal. Con agentes antiinfecciosos también, con agentes inmunosupresores, con agentes antineoplásicos. Todo esto genera interacciones y hay que tener mucho cuidado. Y por último, el Foscarnet, que es un análogo del pirofosfato, es el fármaco que se reserva para las patologías virales resistentes, para herpes simple resistente al aciclovir y para citomegalovirus resistentes al ganciclovir. Es altamente tóxico, genera nefrotoxicidad, hipohipercalemia, hipohiperfosfatemia, flebitis, anemia, náuseas, toxicidad a nivel del sistema nervioso. Se administra solo por vía intravenosa. La administración es en cuanto a dosis de 90 a 120 miligramos por kilo por día, en una perfusión de 2 horas, ¿sí? Es una perfusión súper lenta. Llega al líquido cefalorraquídeo en un 43%, se deposita en hueso y se excreta por vía renal. Hay que tener precauciones porque tiene baja solubilidad, ¿sí? Por eso es que la perfusión se hace muy lenta por hasta 2 horas y es que esto es lo que previene su nefrotoxicidad. Y otra de las características que tiene es que contiene muchísimo más sodio que el ganciclovir, 5,5 miligramos de sodio, y hay que tenerlo en cuenta para estos pacientes que tienen esa dieta baja en sodio. El mecanismo de acción es la inhibición directa del ADN polimerasa específica viral y de la transcriptasa inversa en concentraciones que no afectan al ADN polimerasa celular. Por eso es la alternativa a los fármacos resistentes, porque no necesitan de la activación en la fosforilación de la timidinquinasa viral. Se distribuye ampliamente, tiene una semivida de 2 a 4 horas, tiene una fuerte unión a huesos, cartílagos y dientes, débil unión a proteínas plasmáticas, se difunde bien al líquido cefalorraquídeo, no se metaboliza y es eliminado por vía renal por filtración glomerular y secreción tubular. Reacciones adversas muchísimas y bastante graves, elevado contenido de sodio, hay que tener precaución en cardiomiopatías, alteración del equilibrio electrolítico, porque es un quelante de iones metálicos, ¿sí? Prolonga el intervalo QT, o sea, hay mayor riesgo de arritmias, se elimina por orina y puede provocar una importante irritación a nivel genital hasta generar úlceras, ¿sí? Las interacciones es nefrotóxico, entonces aumenta
la nefrotoxicidad con los aminoglucósidos, con la anfotericina B, con la ciclosporina, que también son todos nefrotóxicos. Influye los niveles séricos de calcio, entonces van a producir también como a nivel eh, renal, va a producir una insuficiencia renal o hipocalemia sintomática y es incompatible con soluciones de dextrosa o que contengan calcio porque es quelante, ¿sí? Esto es para que vean, es de un estudio, es para que vean en sí la cantidad de reacciones adversas y la frecuencia que se da de reacciones adversas de este fármaco. Tenemos trastornos a nivel de la sangre, del sistema inmunológico, endocrinas, del metabolismo y la nutrición, psiquiátricas, ¿sí? Así que, ¿alguna pregunta con respecto a este tema? Este tema es cortito. En sí, dentro de los fármacos que más utilizan y más se utilizan a nivel consultorio es el aciclovir. Los otros se reservan más para patologías un poco más graves de nivel intrahospitalario. ¿Alguna consulta, alguna duda? Bueno, entonces los libero. Espero que se haya entendido. Me dejaron bastante sola.